reiterar el anuncio de la actividad del viernes, que es en el Colegio Ignacio Pereira. Las personas que van a ir, al final me reclaman la manilla. Los que van a ir, si no va a ir, no reclame manilla, porque se pierde esta manilla para otro que pueda ir. ¿Estamos de acuerdo? Si va a ir, me reclama la manilla. Amén. Así que no se vaya sin reclamar la manilla, y va a estar el viernes y el sábado. Gloria a Dios. Vamos al libro de Jueces, por favor. Libro de Jueces, capítulo número 6. Desde el versículo 14, libro de Jueces, capítulo número 6. Desde el versículo 14. Gloria a Dios. Jueces, capítulo 6, versículo 14. ¿Lo tiene ahí? ¿Ya está listo ahí? Listo. Bueno, vamos a leer con la bendición de nuestro Padre Celestial esta palabra que dice que Gedeón mirando Jehová a Gedeón le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelva. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina o de aquel árbol. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hoy oramos para que así sea, Señor, en este momento, Padre Celestial, y que tu palabra, Señor, en esta hora opere en cada uno de nuestros corazones conforme a la necesidad espiritual, emocional, física, Señor, y también en cualquier área. En el nombre de Jesús, te lo ruego ahora, Señor, dándote gracias a ti. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, recuerde que estamos considerando la serie Descubriendo y Desarraigando la iniquidad del espíritu de Madián. El domingo pasado vimos cómo este hombre que cita en este texto, llamado por Dios Gedeón, estaba en el lugar equivocado. ¿Se acuerdan los que estuvieron el domingo? Estaba en el lugar equivocado y estaba escondido por miedo a estas personas que venían a arrasarlo, los madianitas, que venían a arrasar todo el fruto de la tierra, de lo que ellos empezaban a producir. Así que Gedeón, según este texto, este capítulo número 6, estaba lleno de temor, estaba lleno de desesperanza. Y allí en ese lugar donde él estaba escondido, allí Dios lo encontró. Dios encontró a Gedeón y lo encuentra para darle una asignación a este hombre. Y cuando encuentra Dios a Gedeón, dice que el ángel de Jehová le da un saludo espectacular
a Gedeón. Le dice, varón esforzado y valiente. En el versículo 12, Jueces 6:12, el ángel de Jehová se le aparece y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Le da un saludo a Gedeón, o le da tal saludo a Gedeón que Gedeón no creyó en este saludo, no creyó que era ningún varón esforzado y valiente, y tampoco creyó que Dios estaba con él. O sea, Gedeón pensó que este era un simple saludo que Dios le estaba dando, o un saludo que no trascendía. No creyó que era un saludo que venía de parte de Dios con una connotación que traía una asignación impensable para él, una asignación insospechable para Gedeón. O sea, cuando Dios le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo, en ese momento Gedeón no sabía ni siquiera lo que él tenía. O sea, Gedeón no se conocía. Dios le dice varón esforzado y valiente precisamente porque Gedeón no conocía lo que Dios ya había depositado en él, en su espíritu, y por eso Dios lo saluda de esta manera. O sea, Dios había colocado un potencial en la vida de Gedeón que él todavía no había descubierto. Dios había colocado un potencial en este hombre que él todavía no lo conocía, y entonces por eso Dios, esa es una de las razones por las cuales Dios se le revela a él, para que lo que Dios había colocado en él, Gedeón lo pudiera usar, pero en la potencia de Dios, en la potencia del Espíritu Santo de Dios. Porque realmente quien nos hace a nosotros competentes, ¿quién es? Dios, ¿cierto? Dios es el que nos capacita. Eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, que nuestra competencia, nuestra capacidad proviene de Él. O sea, lo que nosotros tenemos, no lo tenemos porque nosotros somos superdotados, no. Es porque lo recibimos de Dios, y quien nos hace competente a nosotros es Dios. Amén. Entonces, en esta mañana yo quiero hablar un poquito a aquellos que el diablo les está diciendo que no van a ser capaces. En esta mañana yo quiero hablar a aquellos que el diablo les pone pensamientos en su cabeza que no van a salir adelante. Esta mañana quiero hablar a aquellas personas que el enemigo les ha venido trabajando diciéndole, tú no puedes, tú no vas a pasar de ahí, tú no vas a avanzar, tú no vas a surgir, tú no vas a prosperar, esto se acabó contigo. Esta mañana quiero hablarle a ese tipo de personas que el diablo ha colocado pensamientos de miedo, de desesperanza en sus corazones, porque Madián quiere arrasar sus vidas. Pero vengo a decirte de parte de Dios que el Espíritu de Dios quiere venir sobre ti para usarte como un Gedeón. Amén. En el nombre de Jesús. Así que Dios es quien te hace capaz. Dios es quien te hace competente cuando tú le crees a Él y tú crees en lo que Dios ha puesto en ti. En lo que Dios, escucha, en lo que Dios ha puesto en ti. Entonces, Dios se le aparece a Gedeón para decirle, yo soy quien te voy a hacer capaz en esta misión. Dios tiene muchas veces que venir para convencernos a nosotros, para convencernos de lo que nosotros realmente podemos hacer con Él y en Él. Amén. Porque el diablo viene para influenciar con miedo. El diablo viene para influenciar con temor y para decirnos que no vamos a ser capaces, o que tú no vas a ser capaz y no vas a pasar de ahí. No, esa es la obra del enemigo. Pero Dios le dijo, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo.
Entonces, cuando su enemigo lo tenía arrinconado, cuando su enemigo lo tenía desesperanzado, cuando su enemigo lo tenía atemorizado, viene Dios y se le aparece y le dice: varón esforzado y valiente. Amén. Jehová está contigo. O sea, Gedeón no se creyó que realmente era un varón esforzado y valiente. Y por eso es que le replica a Dios en los versículos 13 y le dice: si tú estás conmigo, Señor, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Cierto? Empezó a argumentar Gedeón, pero Dios sabía por qué le estaba diciendo varón esforzado y valiente. Ahora, ¿qué significa el nombre Gedeón en la Biblia? Gedeón significa guerrero poderoso. Gedeón significa desmenuzar. Gedeón significa quebrantar. Gedeón significa uno que derriba, uno que corta. Eso significa el nombre Gedeón, guerrero poderoso, uno que quebranta, uno que derriba, uno que corta. Entonces, cuando llamaban a Gedeón, o sea, cuando su papá decía: Gedeón, venga, estaba diciendo: venga, guerrero poderoso, venga, que usted es uno que quebranta al enemigo. Pero Gedeón, ni por allí. O sea, Gedeón no estaba dando honor al significado de su nombre, porque estaba escondido. O sea, no estaba siendo ese guerrero poderoso que significaba su nombre. ¿Estamos? Entonces, esta es una de las razones por las cuales Dios le dice: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Pero, como siempre, Dios llama a uno en la familia, ¿cierto? Dios estaba llamando a Gedeón. Dios siempre escoge a uno en la familia. Quizá tú eres el único que estás en este momento, entonces Dios te ha escogido a ti para que lo que ponga Él en ti, eso empiece a fluir hacia tu familia. O sea, Dios te ha escogido a ti como punta de lanza para que tú quebrantes, para que tú derribes, para que tú quiebres todas las iniquidades que están en tu familia, que tú conoces, que tú sabes, y entonces esas familias también sean parte del reino de Dios. Amén. Ahora, Dios le da una asignación a Gedeón en el versículo número 14 de este capítulo 6. Allí Dios le da una asignación a este hombre. ¿Qué le asignó Dios? Allí dice: y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Ves con esta tu fuerza y salvarás. Dice: vas a salvar a Israel de la mano de los madianitas. Esa es la asignación que Dios le da a Gedeón en este contexto de lo que la Biblia está diciendo. Ahora, yo creo que Dios te ha entregado a ti una asignación también. O sea, Dios a cada uno le ha entregado una asignación. O sea, tú no puedes ignorar la asignación que Dios te ha entregado, porque esa asignación que Dios te ha dado, si tú la tomas, si tú la ejecutas, esa asignación va a producir resultados eternos en tu familia, en tu casa, en los tuyos. Entonces, Gedeón, cuando recibe esa asignación, Gedeón le ofrece una ofrenda a Dios. Versículo 18 al 21, donde leímos, él ofrece una ofrenda a Dios. Dice, versículo 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, el ángel dijo, yo esperaré hasta que tú vuelvas. Gedeón le da una ofrenda. Esta ofrenda que ofrece Gedeón es una ofrenda de consagración. Cuando él recibe la asignación, Gedeón toma esa asignación, pero él entiende que él necesita consagrarse a Dios. Y por eso la ofrenda que él le entrega es una ofrenda de consagración. O sea, debe haber una consagración para el cumplimiento de esa asignación.
debe haber una consagración para el cumplimiento de la asignación. ¿Por qué? Porque tú vas a tratar con lo espiritual. O sea, tú no vas a tratar con algo natural. Tú vas a tratar con lo espiritual. O sea, se trata de un asunto espiritual. Sea cual sea lo que Dios te asignó, tú vas a juzgar las tinieblas. Y si vas a juzgar las tinieblas, no puede haber tinieblas en ti. ¿Está claro? O sea, si vas a juzgar las tinieblas no pueden estar en ti. Gedeón iba a juzgar las tinieblas y no podía haber tinieblas en él. Por eso Gedeón ofrece una ofrenda de consagración a Dios. Entonces, el versículo 21 de Jueces capítulo 6 dice: y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña. Ahora, cuando dice que el ángel de Jehová extiende el báculo sobre la ofrenda, aquí en este texto, quiere decir que la ofrenda fue aceptada. Cuando el ángel extiende el báculo, quiere decir que la ofrenda fue aceptada. Salmo capítulo 20, versículo 1 al 4. Miremos Salmo 20, 1 al 4. Esta palabra que Dios tiene para nosotros. Salmo 20 dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Amén. O sea, este salmo nos está hablando de una oración para pedir victoria, pero hay una ofrenda que se entrega. Por eso dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. O sea que cuando Gedeón entrega esta ofrenda para consagrarse, es porque él se está asegurando de que consagrándose Dios iba a responder en medio del conflicto que estaban viviendo. Por eso él se va a consagrar a Dios. Por eso el salmista dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. O sea que cuando Dios le dijo a Gedeón: ve con esta tu fuerza, recuerde que dijimos, Dios le estaba diciendo: vas a ser uno conmigo. Y si eres uno conmigo, entonces tú vas a vencer. Por eso dice: el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te va a sostener, y haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. O sea, Dios aceptó. Se extendió el báculo, quiere decir que fue acepta su ofrenda. Recuerde que cuando una persona en el Antiguo Testamento se iba a presentar al rey sin que el rey le llamara, si la persona se presentaba sin previo aviso, la persona moría, no podía vivir. Pero si la persona se presentaba sin previo aviso y el rey extendía el báculo, era aceptada. Y eso, ¿recuerda a quién le pasó eso? A Esther. Por eso Esther, en el capítulo 4 de Esther, versículo 16, creo que es 4:16 de Esther, dice que Esther le dijo a Mardoqueo: bueno, voy al rey, y si perezco, que perezca. No importa lo que vaya a pasar, pero voy a ver al rey. El rey no me ha llamado. Esther le dijo: no es conforme a la ley. O sea, estaba diciendo: presentar aunque no me haya llamado, pero me voy a presentar. Y si perezco, que perezca. O sea, se estaba arriesgando. Pero en el capítulo 5 de Esther, el versículo 3 creo que dice que Esther se presentó y el rey, cuando la ve, extiende el cetro. O sea, es aceptada inmediatamente. Entonces, nosotros seremos aceptados ante Él cuando tenemos un corazón dispuesto para Él.
cuando nosotros queremos vivir para Él y decimos que somos de Él. Amén. Ahora, el texto, cuando él presenta la ofrenda a Gedeón, dice que la carne y los panes fueron consumidos por el fuego. Dice, y extendió, versículo 21, el ángel de Jehová, el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Consumió la carne y los panes sin levadura. Ahora, cuando dice que consumió la carne, en este texto, cuando dice que consume la carne, quiere decir que el fuego, cuando nos consagramos a Él, el fuego del Espíritu debe consumir todo lo carnal en nosotros. El fuego del Espíritu debe consumir todo lo carnal en nosotros. O sea, debemos dejar que el fuego del Espíritu consuma todo lo carnal. Por eso Colosenses 3:5 dice que hagamos morir todo lo terrenal en nosotros. Haced morir todo lo terrenal en vosotros. O sea, y cuando dice hagan morir, no es una sugerencia, no. El texto no está diciendo, no nos está diciendo que es una sugerencia, es una orden. Cuando dice haced morir, está hablando de un imperativo, o sea, es una orden que si nosotros queremos, o sea, vencer, que si Gedeón quería vencer los madianitas, Gedeón tenía que hacer morir lo terrenal en él, tenía que hacer morir la idolatría, tenía que hacer morir los dioses que habían adorado. Él tenía que hacer morir todo lo que había permitido él y su casa y el pueblo. Entonces, cuando dice hagan morir lo terrenal, es una orden. Así que cuando el fuego consume la carne, quiere decir que el fuego del Espíritu tiene que consumir eso en nosotros, todo lo carnal. Debemos permitir que el fuego del Espíritu consuma todo lo carnal en nosotros. Y luego dice que los panes sin levadura también fueron consumidos. Los panes sin levadura representan el estado de santificación. O sea que debemos vivir en ese estado de santificación. Por eso cuando usted lee Éxodo capítulo 12, cuando fue la Pascua, allí en Éxodo capítulo 12, en el versículo 15, dice que Dios les dijo, 7 días a la semana van a comer panes sin levadura. 7 días a la semana comerán panes sin levadura. ¿Qué representa eso? Representa que los 7 días a la semana mi vida debe vivir en integridad para Él, que usted debe vivir para Él. Amén. Todos los días de la semana, todos los días del año debemos vivir para Él. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora, el pan representa la vida. Por eso Él dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, mi vida debe ser tomada por el Espíritu de Dios para agradarlo a Él todos los días. Por eso la carne y los panes fueron consumidos por el fuego. Entonces, quiere decir que Gedeón en ese momento, él queda listo, él queda preparado para la misión que Dios le tenía. Dios te llama, Dios te capacita y Dios te envía, pero no puedes ir sin ser tratado por Dios, sin ser trabajado por el Espíritu Santo de Dios. El llamado no significa que ya estás listo, no. Del llamado tiene que venir la preparación. Tenemos que ser preparados para luego ir. Entonces necesitas consagrarte a Dios para cumplir una asignación. Así que número 1, necesitas consagrarte a Dios para cumplir tu asignación. Ahora, consagración no significa que tenemos una aureola en la cabeza. Eso no es consagración. Consagración no significa apariencia de piedad. No. Consagración tiene que ver
con que Dios da autoridad espiritual y moral. Cuando hay consagración, hay autoridad espiritual y moral. Consagración significa que tú tienes que ser ejemplo. Consagración significa que tú tienes que ser testimonio. Consagración quiere decir que tú vas a ser íntegro para Dios. Consagración quiere decir que tú vas a ser ejemplo. Y quiere decir que lo que tú dices concuerde con lo que tú haces. Lo que tú dices tiene que concordar con lo que tú haces. Por eso en Mateo 23, versículo 3, Dios, el Señor Jesús, le dijo a sus discípulos de los fariseos, le dijo: discípulos, ustedes guarden lo que dicen que deben guardar, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces, consagración quiere decir que lo que tú dices va a concordar con lo que tú practicas, con lo que tú haces. Cuando hay consagración, quiere decir que tú te alineas a la voluntad de Dios. Cuando hay consagración, quiere decir que tú vas a hacer lo que Dios dice y no lo que tú quieres. O sea, cuando hay consagración, quiere decir que tú vas a obedecer los principios de Dios, porque te estás consagrando a Él, a lo que Él está diciendo. Cuando tú te consagras, tú te rindes. Cuando te consagras, te rindes a lo que Dios te dice. Por eso, si te diste cuenta en este texto, Gedeón hace lo que Dios le dice. O sea, ya él se está consagrando a Dios y ahora él va a hacer no lo que dicen los dioses baales. No, él va a hacer lo que está diciendo ahora porque se está consagrando a Dios. Entonces, cuando tú te consagras o cuando una persona se consagra a Dios, la persona se rinde a Dios y hace lo que Dios le dice. Amén. Te voy a colocar este ejemplo, hermano David, por favor. Para que tú me entiendas lo que te estoy diciendo con consagración. Consagrarse es como cuando una autoridad le da una orden a una persona que no es acorde a lo legal, a la ley. Entonces, yo le voy a hablar al hermano David como una autoridad. Y ese es de la siguiente manera. Él está haciendo algo que no es lícito. Y como autoridad lo encuentro haciendo lo lícito. Y entonces lo detengo y yo le digo: ¡alto! Le dije que alto. Suelte el arma. Con cuidado. Dese media vuelta. Le dije que con cuidado. Voltéese lentamente. Manos arriba. Ponga su mano sobre la cabeza. Ahora de un paso al frente. Con cuidado. Otro. Eso. O sea, ¿qué está haciendo él? Se está sometiendo a la palabra de la autoridad. Entonces, gracias hermano David, coja el arma. Cuando usted se consagra a Dios, usted se rinde a la persona que le habla. Cuando te consagras a Dios, tú haces lo que Dios te está diciendo. Recuerde, Romanos 14 leyó la pastora al principio. Yo no lo tengo aquí, pero la pastora me lo regaló. Romanos 14, 7. ¿Qué dice Romanos 14, 7? Ninguno de nosotros vive para sí. O sea, el que se consagra a Él ya no vive para sí. No, vivimos para Él. Por eso sigue diciendo, si vivimos para Él, vivimos. Si morimos para Él, morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. O sea, que vamos a hacer lo que Él nos diga. Eso es consagración.
Tú haces lo que Dios te dice y lo que dice su palabra. Ya no haces lo que tú quieres hacer o ya no vives como tú querías vivir. No, porque te consagras a Dios. ¿Está claro, iglesia? Y aquí estaba Gedeón consagrándose a Dios para tal misión. Entonces, quiero que escuche, tal consagración te da autoridad para hacer limpieza espiritual en tu casa, en tu familia, porque de lo contrario no va a ser fructífero. Tal autoridad, te lo voy a repetir, tal autoridad, tal consagración te va a dar autoridad para tú hacer limpieza espiritual en tu casa y en tu familia, porque tú estás consagrado a Dios, porque no hay tinieblas en ti. Entonces, tienes autoridad para juzgar las tinieblas, para someter las tinieblas. O sea, si te has consagrado a Dios, tú tienes la autoridad para echar fuera las tinieblas. Tú tienes autoridad en tu familia. O sea, si tú te has consagrado, tu familia te va a escuchar, tu familia te va a oír. Tu palabra en medio de tu familia va a ser una orden, porque tú tienes la autoridad. ¿Por qué? Porque ellos están viendo en ti que en ti hay algo diferente, que ya no eres el mismo, que ya no eres la misma, que ya no andas como ellos, que ya no vives como ellos. No, ahora tú eres ejemplo para ellos, tienes la autoridad del Espíritu de Dios y lo que tú digas, eso se va a hacer. Por eso Gedeón tuvo autoridad, como lo vamos a ver ahorita, para arrancar y derribar, porque él se consagró. Entonces vas a tener autoridad, si no, no va a ser fructífero. Por eso Efesios 5:11 dice, Efesios 5:11, que no participemos de las obras infructuosas, las tinieblas, sino que debemos reprenderla, que no participemos de las tinieblas, del mundo, de lo que no agrada a Dios, sino que debemos reprender eso. Entonces vamos a tener autoridad para reprender toda obra de Satanás en medio de la familia con autoridad, porque nosotros no participamos de esas obras de las tinieblas. Entonces cuando tú le crees a Dios y cuando tú crees que Dios te escogió, cuando tú crees que Dios te llamó, tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de actuar tiene que cambiar. O sea, tú debes ser un adorador de tiempo completo. Tú debes ser un hijo de Dios de tiempo completo. Pero si ellos, o sea, si tu familia te está viendo que tú de vez en vez haces lo que ellos hacen que no agrada a Dios, si tu familia está viendo que tú otra vez lo que ellos practican que no agrada a Dios, entonces tú no vas a tener autoridad para hablarles de parte de Dios, porque en ti hay tinieblas, porque tú de vez en vez te das la rodadita con ellos para hacer lo que no agrada a Dios, y no va a fluir el Espíritu de Dios en esa familia, porque tú no estás obedeciendo absolutamente a Dios. Entonces Gedeón presenta una ofrenda de consagración y él queda apto. Ahora tiene autoridad para hacer limpieza espiritual en su casa, en su familia y entre el pueblo. Versículo 25 de Jueces capítulo 6 al versículo 27. Aquí va Gedeón entonces con la autoridad. Aconteció, dice versículo 25, que la misma noche le dijo Jehová. Ahora nuevamente ya le dice Jehová y le dice: bueno, Gedeón, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Mire las instrucciones específicas que Dios le da. Dios no le dice: toma un hato del hato de tu padre, el segundo toro, y derriba el altar. Dios le dice: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años,
y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él y edifica altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre del peñasco, en lugar conveniente. Tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de los siervos que tenía e hizo como Jehová le dijo. Escuche, ¿cómo hizo? Como Dios le dijo. Sin embargo, dice que como todavía tenía un poco de temor, no lo hizo de día. ¿Por causa de quién? De su familia. ¿De quién? De su familia. Entonces no tienes que temerle a tu familia porque Dios está por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad. Lo hizo de noche. Lo hizo de noche, dice el texto. Dice, te voy a repetir esto, el segundo toro de 7 años. Y luego le dice, y derriba y corta. Segundo toro de 7 años, derriba y corta. Aquí con estas palabras Dios le está enseñando a Gedeón que tiene que dar honor al significado de su nombre. Porque el significado de su nombre es guerrero poderoso, derribar y cortar. ¿Sí lo anotó ahorita? Guerrero poderoso, derribar y cortar, quebrantar. ¿Y qué le dice? Derriba el altar y corta la imagen. O sea, le está diciendo lo que tu nombre significa es lo que ahora tú vas a practicar. Porque eso significa tu nombre, Gedeón. ¿Sí está entendiendo? Entonces, el Dios que te llamó quiere que te muestres como un guerrero poderoso. El Dios que te llamó quiere que te muestres como una guerrera poderosa. ¿Dónde? En tu casa, en tu familia, que derribes en oración, que cortes en guerra espiritual esos espíritus que tú sabes que están afectando tu casa, que están afectando tu familia, que no te dejan avanzar como el espíritu de Madián. Pero debes guerrear. Debes ser más intencional. Escucha, tú tienes que ser más intencional en buscar a Dios. Tú tienes que ser más apasionado por Dios. Tú tienes que ser más íntegro con Dios y para Dios. Porque si vas pasivamente caminando en Dios, no podrás ver resultados gloriosos en tu casa ni en tu familia. Si las tinieblas ven que tú eres tibio, que eres frío, que eres apático espiritualmente, o que de vez en vez vas a buscar a Dios, o que te haces igual muchas veces a lo que hace tu familia, te igualas a ellos, a lo que no agrada a Dios, entonces no vas a ver fruto. No. Si tú quieres ver fruto, tienes que consagrarte a Dios, darte por entero para Él. ¿Me estás escuchando? Entonces, número 1, Dios le estaba enseñando, Gedeón, te voy a enseñar o te voy a mostrar que lo que significa tu nombre es lo que tú deberías hacer. Es lo que tú hace rato deberías hacer y no has hecho. Por eso me revelo a ti para que el guerrero poderoso que hay dentro de ti ahora lo empieces a poner en práctica y los madianitas van a ser arrasados. Amén. Número 2, le dice el segundo toro de 7 años. ¿Por qué Dios le dice el segundo toro de 7 años? ¿Por qué no le dice que tenga 3, que tenga 4 años? Le dice, Gedeón, el toro que vas a escoger debe tener 7 años. Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y para qué? ¿Gedeón dijo eso? No, el que se consagra está rendido
y obedece a la voz inmediatamente. No cuestiona, no argumenta, no dice ¿y para qué? ¿Y por qué? No, está sometido a la voz porque está consagrado. Así que Dios le dijo, de 7 años, Gedeón, el toro tiene que ser de 7 años. Ok, Señor, de 7 años. Bien, le voy a preguntar ahí, papá, ¿cuál es el toro de 7 años? Bueno, mijito, ¿y tú para qué me preguntas eso? Papá, el toro de 7 años, ¿cuál es? ¿Sí se da cuenta? O sea, para que me comprenda, Gedeón tiene que saber cuál es el toro de 7 años, porque él está consagrado a Dios. Amén. Entonces, ¿por qué de 7? El número 7 en la Biblia significa plenitud espiritual. Lo que es pleno, plenitud espiritual o perfección espiritual. Y cuando tú hablas de plenitud, es lo que es pleno, lo que es íntegro, lo que es total. O sea, íntegramente para Él, totalmente para Él, porque somos de Él, por Él y para Él. Amén. Por eso era de 7 años. No de 5, ni de 4, ni de 3. Porque Dios estaba diciendo, Gedeón, necesito que tú, tu casa, tu familia y el pueblo que yo escogí sean plenamente míos. Que sean para mí, para adorarme a mí, para rendirse a mí, para entregarse a mí. Amén. Entonces, el mensaje de Dios es, tú y tu casa, dice Dios, me deben plenitud de vida espiritual. Tú y tu casa me deben plenitud de vida moral. Tú y tu casa me deben ser íntegros. Tú y tu casa deben ser total para mí. No quiero mezclas. No quiero flojedad espiritual. No. Dios no quiere eso. Entonces, ¿cuál es la orden para Gedeón? La orden para Gedeón es derriba y corta, Gedeón. Derriba y corta. ¿Sí está? Versículo número 25. Derriba el altar de Baal. Corta la imagen de Acera. Derriba y corta. Esa fue la orden de Dios para Gedeón. Entonces, si estás en Cristo, si dice que Cristo es tu Señor, que es tu Dios, si quieres vivir para Él, entonces, si no has derribado y cortado lo que Dios quiere que derribes y corte, empiézalo a hacer. Derriba y corta. Derriba y corta lo que no es de Cristo. Derriba y corta lo que no se parece a Cristo. Derriba y corta lo que no agrada a Cristo. Derriba y corta lo que no es de parte de Dios. Derriba y corta. Si quieres bendición, si quieres que Dios te bendiga, te prospere, si quieres ver resultados fructíferos, derriba y corta. Derriba y corta. Lo que tú crees que de pronto está bien, sopésalo con la palabra de Dios. O pregúntale al Señor Jesucristo y dile, Señor, ¿tú harías esto? Pregúntale, Señor, ¿tú lo harías? Señor, ¿tú escucharías eso que estoy escuchando que no te agrada? ¿Tú lo escucharías? Pregúntale al Señor Jesucristo, a ver qué te va a decir el Señor. Si te dice, sí, mi hijito, está bien, puedes hacerlo. Entonces, ¿quiere bendición en su casa? ¿Quiere salvación en su familia? Derribe y corte. Derribe y corte. Porque Dios quiere plenitud de vida para Él. Porque para Él es todo. Marcos capítulo 12, versículo 30. Marcos 12, 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Lo amarás con qué? Con todo. No dices, amarás al Señor tu Dios de vez en vez. Amarás al Señor tu Dios. No, amarás al Señor tu Dios con todo. O sea, plenitud, dice él. Por eso, de 7 años era el toro. Plenitud quiere Dios. Integridad. Amén.
Versículo 26 de Jueces, capítulo número 6. Dice, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de el peñasco, en lugar conveniente. Ahora, derriba, corta y edifica. Ahora, note esto. Dios primero le dice, derriba, corta lo que no se parece a Dios. Y ahora le dice, edifica. Altar, dice, ¿para quién? A Jehová. Plenitud de vida para él. Edifica altar a Jehová. Derriba y corta. Y ahora le dice edifica, construye. O sea, construye tu vida para él. Tú no puedes edificar si no has cortado y has derribado. No puedes edificar lo de Dios si no has cortado, si no has derribado. No lo puedes hacer, no va a funcionar. Tienes que derribar y tienes que cortar. Pero no solo le dice eso, le dice, edifica altar a Jehová en lugar conveniente. Escucha, en lugar conveniente. Lo conveniente es lo que es adecuado. Lo conveniente es lo que es apropiado. Lo conveniente es lo oportuno. Lo conveniente es lo bueno. Lo conveniente es lo idóneo. Lo conveniente es lo fructífero. Lo conveniente es lo beneficioso. Porque para Dios es lo mejor. Por eso le dice, en lugar conveniente. Entonces, asegúrate de que tu vida como altar para Dios sea fructífera, sea beneficiosa, sea útil, sea idónea para el reino de Dios. O sea ejemplo para los demás de edificación y de bendición. Versículo número 27 de Jueces capítulo 6. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Escuche esto. Gedeón, ¿cuántos hombres tomó? 10 hombres de sus siervos. Y nuevamente dice, e hizo como Dios le dijo. Ahora, ¿no le parece chistoso que Gedeón tiene 10 siervos? Y en el versículo 15, cuando Dios se le manifiesta, le dice, Señor mío, ¿con qué voy a salvar a Israel si mi familia es pobre y yo el menor? Y aquí dice que tomó ¿cuántos siervos? 10. 10. ¿Se imagina cuánto cuesta la nómina de 10 empleados? Y eso que no eran 10, porque dice que Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos. O sea que tenía más. ¿A quién vamos a engañar? ¿Sí se da cuenta? ¿A quién vamos a engañar? Este hombre no era la pobre viejecita. Ay, Señor, no tengo nada, Señor. Y tiene morrocotas de oro. ¿Sí? Y no tengo nada. No puedo dar porque no tengo. Imagínese, este hombre tenía más de 10 empleados. Y le dijo a Dios, yo soy pobrecito. Qué maravilla, ¿no? ¿A quién vamos a engañar? Por eso Dios no le dijo, sí, Gedeón, tranquilo, sí, yo sé que tú eres un pobrecito, Gedeón, que tú no tienes nada. Qué pesar de ti, Gedeón. Me equivoqué contigo. Yo pensé que tú tenías morrocotas de oro. Yo pensé que tú tenías esmeralda, Gedeón. No, tú no me sirves, Gedeón. Mejor voy a buscar a otra persona. Por eso Dios no le dijo eso. No. Porque a Dios no lo engañamos. Amén. Ahora, cuando Dios asigna, cuando Dios te llama y asigna, Él no ve lo que tienes o lo que tú no tienes humanamente, porque tú vas a ir
es en el poder de su fuerza, no en tu capacidad, no en lo que tú sabes o en lo que tú tienes. No, tú vas a ir en el poder de su fuerza. Por eso Efesios 6:10 dice: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no somos nosotros. Por eso le dijo: ciertamente yo estaré contigo. Entonces tomó 10 siervos, Gedeón. Ahora, número 1, tomó 10 siervos. La guerra no la puedes hacer como el llanero solitario. Porque el llanero solitario no andaba solo, andaba con toro. ¿Te acuerdas? Bueno, lo de esa época. Yo por referencia. El llanero solitario no andaba solo. Entonces no puedes hacer la guerra tú solito. Por eso él toma 10 siervos. Tienes que rodearte de gente que ore, de gente que interceda, de gente que clame, de los consagrados a Dios, y vas a vencer. Amén. Así que no puedes hacerlo solo. No deberías hacerlo solo. 10, le dijo 10. Número 2 le dijo 10, porque el número 10 en la Biblia es el número del orden perfecto. 10 significa orden perfecto, de manera que Dios quería poner orden en su casa, orden en su familia, orden en el pueblo que estaba desordenados. Por eso le dijo 10, orden perfecto. Dios quiere poner orden en medio de nuestras vidas. Así que una vez que Gedeón se entrega, se rinde, se consagra, limpia su casa, derriba el altar que el pueblo estaba adorando, entonces le dice en el versículo 34, Jueces 6:34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Entonces el Espíritu de Jehová, escuche esto, vino sobre Gedeón. Y esta frase, vino sobre Gedeón, significa se vistió de. O sea, el Espíritu de Jehová se vistió de Gedeón. Qué bendición, ¿cierto? El Espíritu de Dios se vistió de Gedeón. Por eso le dijo, ve con esta tu fuerza. O sea, te vas a hacer uno conmigo. El Espíritu de Dios vino sobre él. O sea, quiere decir, se vistió de Gedeón. No quieres que el Espíritu de Dios en tu conflicto, en tu batalla, en tu guerra, en tu situación, el Espíritu de Dios se vista de ti para que puedas vencer. Déjalo que se vista de ti. Conságrate, ríndete, entrégate a Él y vas a vencer a Madián. Cuando te consagras, cuando te dispones para Él, cuando tú derribas, cuando tú cortas lo que no pertenece a Dios, entonces el Espíritu de Dios va a venir sobre ti. El Espíritu de Dios te va a tomar como tomó a Gedeón. Te va a empoderar el Espíritu Santo y tú vas a vencer a ese Madián. Vas a vencer a ese gigante. Ahora, pregunto, ¿cuántos se quieren consagrar a Dios? ¿Cuántos quieren derribar y cortar? ¿Cuántos quieren que el Espíritu de Dios se vista de ustedes? Amén. Colócate de pie, por favor, en esta hora. Si deseas, puedes dar un paso al frente. Si deseas, puedes dar un paso al frente. Si quieres vestirte de Él, agarrarte a Él, si quieres, puedes dar un paso al frente. Mientras los muchachos adoran, no te distraigas. Y por un momento más,
Deja que el Espíritu de Dios tome tu vida como tomó la vida de Gedeón. Y por eso tuvo victoria. Por eso venció a Madián. Dios quiere que venzas a ese enemigo, a eso que te está hostigando, a eso que te está asediando, a eso que está socavando tu vida emocional, espiritual, financiera, tus proyectos, tus negocios. Dios quiere vencer a través de ti. Pero ríndete más a Él. En el nombre de Jesús. Hoy has venido porque Dios te trajo. Has venido porque Dios quiere obrar en tu vida, en tu casa, en tu familia. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, glorifícate por favor en esta hora, Señor, aún más, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, haz tu obra poderosa, Señor, y ven como cantábamos, Señor, como en Pentecostés, y llénanos otra vez, y que el fuego de tu Espíritu, como consumió la carne, como consumió los panes, Señor, hoy consuma, Señor, todo aquello que aún, Señor, no es de tu parte, Señor. Todo aquello que necesita ser consumido, eso que tú